Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a dictar nuestra última asesoría, que va a ser del tema de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado. De la misma manera como hemos estado haciendo las primeras asesorías, vamos a iniciar con lo que es la asesoría, ¿no? Vamos a tocar el RCP básico y avanzado y vamos a terminar con nuestros post-test, que van a ser dos en este caso, uno de RCP básico y otro de RCP avanzado. Y de la misma manera que la semana pasada vamos a chequear las preguntas que les ha venido a sus compañeros que ya han rotado por anestesio. Ya chicos, entonces vamos a iniciar con esta última asesoría. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta asesoría, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar? Bueno, epidemiológicamente esta es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Hay aproximadamente de 350.000 paros extrahospitalarios que se han registrado en el último año en Estados Unidos, de las cuales de este número de paros extrahospitalarios, solamente tuvo una supervivencia de un 10%. Solamente en el 39% de los casos se realizó RCP, mientras que solamente en el 11% de los casos se usó el desfibrilador externo automático, ¿no? Es por ello que es muy importante tener este desfibrilador en todo establecimiento, ¿no? Como por ejemplo un centro comercial, etcétera, ¿no? Porque es muy útil en estos casos de paradas cardiopulmonares. Vamos a revisar entonces los algoritmos según la guía de la Asociación Americana de Cardiología, la última actualizada, que fue el 2020, y vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a la guía del 2015 con la del 2020. Ya chicos, entonces vamos a iniciar con lo que es la definición de una parada cardiorrespiratoria. Esta va a ser el cese o la interrupción brusca, inesperada, de la circulación y de la respiración espontánea de forma potencialmente reversible. Y aquí entra la importancia, ¿no? De una buena reanimación cardiopulmonar, la cual va a ser un conjunto de medidas estandarizadas que va a tener un desarrollo de manera secuencial y que están utilizadas para el tratamiento del paro cardiorrespiratorio y tiene como objetivo principal sustituir y luego reinstaurar tanto la circulación espontánea como también la respiración. Acá les coloqué un poco de cómo se produce, ¿no? Más que todo esta parada cardiorrespiratoria. Bueno, el paciente, ¿cómo inicia? Cuando no hay transporte de oxígeno, no hay transporte de oxígeno a los órganos vitales y, bueno, tampoco a los tejidos periféricos, y se va a generar lo que es esta muerte clínica, ¿no? Y aquí para que haya una muerte biológica, tiene que haber previamente una anoxia tisular. Y vamos a ver la diferencia, ¿no? De una muerte clínica y que va a pasar finalmente si es que no se toman las medidas adecuadas de manera precoz y rápida, que puede terminar en una muerte biológica. Vamos a ver cuál es la diferencia. La muerte clínica es una muerte aparente que no produce lesiones en células cerebrales y que se puede revertir. Y aquí entra a tallar mucho lo que es el tiempo, ¿no? Por eso les coloco este reloj que nos menciona o nos recuerda que el tiempo en estos casos de parada cardiorrespiratoria es muy importante, ¿ya? Porque se menciona, según literatura, ¿no? Que después de 4 minutos de esta muerte clínica que se da, ¿no? Que todavía es reversible, si ya pasan 4 minutos ya el paciente va a tener daño cerebral y si pasan 10 minutos de esta parada cardiorrespiratoria hay una muerte encefálica segura. Si nosotros hacemos un buen RCP precoz, podemos evitar todavía que el paciente llegue a una muerte biológica, ¿no? Una muerte biológica ya es un paciente que tiene una muerte permanente, que tiene muerte encefálica y bueno, la muerte es el final, ¿no? de este paciente con parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del paro cardiorrespiratorio? Si el paciente tiene un cese de la respiración, un cese del latido cardíaco, y vamos a evaluar siempre el estado de conciencia para poder realizar las medidas adecuadas, ¿no? Y acá entra a detallar mucho lo que es la cadena de supervivencia. ¿Qué es lo que evaluamos primero? Y evaluando estos puntos vamos a poder realizar las medidas, ¿no? Siempre de manera secuencial, como se mencionaba en la definición. Ahora, entonces acá tenemos el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, que son las dos partes de esta asesoría. Estas son sus siglas, ¿no? Soporte vital básico y soporte vital avanzado. Básico y avanzado. Entonces, el soporte vital básico lo puede realizar cualquier persona, siempre y cuando esté previamente entrenado y capacitado, ¿no? Tiene que tener este previo entrenamiento para poder realizar correctamente las compresiones y las ventilaciones al
a la víctima, ¿no? Este soporte vital básico es más que todo los cuidados prehospitalarios que se da al paciente, ¿ya? Y tiene una importancia vital, porque de esto depende mucho que el paciente pueda llegar bien al establecimiento de salud y se pueda realizar las maniobras o con los materiales, ¿no? Con un buen equipamiento que tiene ya el establecimiento de salud y tomar las medidas adecuadas para poder reanimar al paciente, ¿no? Y los cuidados también post reanimación, etcétera. Es por ello que este soporte vital básico va a ser indispensable para el pronóstico del paciente, para un buen pronóstico del paciente. Ya el soporte vital avanzado, como su nombre lo dice, ya toma medidas avanzadas, como es la inclusión de lo que son los medicamentos, ¿no? Y también medidas para ventilación, ¿no? Invasiva, como por ejemplo la intubación del paciente. ¿No? Acá el personal médico, a diferencia del soporte vital básico, acá el personal médico tiene que ser un personal médico entrenado, ¿no? Sí o sí tiene que ser un profesional de salud, no lo puede realizar cualquier persona, ¿no? Y acá el objetivo principal es salvar al paciente. ¿Ya? La diferencia es acá, ¿no? Mientras que el soporte vital básico se busca más que todo ganar tiempo, ¿no? Para que el paciente pueda tener un buen desenlace y un buen pronóstico, más que todo, y reducir los riesgos o complicaciones que pueda tener posparada cardiorrespiratoria, ¿no? La importancia que es vital, más que todo pensando en el tiempo. Y ya el soporte vital avanzado, más que todo, el objetivo es salvar propiamente dicha al paciente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un médico y otra persona entrenada? La diferencia es que, como vamos a ver en los algoritmos, hay un tiempo en donde nosotros tenemos que evaluar y valorar más que todo cuáles son las causas que ha ocasionado en este paciente una parada cardiorrespiratoria. Y dentro de las causas tenemos las causas reversibles, ¿no? Como por ejemplo la hipoventilación, la hipotermia, trastornos de ácido base, ¿no? Neumotoras, etcétera. Son causas reversibles. Una persona cualquier persona que solamente tiene este conocimiento de cómo realizar el procedimiento de una reanimación, no tiene los conocimientos necesarios como para saber si tiene o no una causa reversible, ¿no? En la cual el médico o el profesional de salud, sabiendo esto, ¿no? De las causas reversibles, puede tomar las medidas adecuadas para poder revertir, ¿no? La parada cardiorrespiratoria, teniendo en cuenta que la causa de fondo es una causa reversible, ¿no? Y que para ello tiene su manejo específico, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entre un médico y una persona que solamente está entrenada solamente para hacer la reanimación del paciente. Ya, chicos. Ahora, vamos a ver entonces, como les mencionaba, las diferencias que ha ido surgiendo, ¿no? Entre lo que es la guía del 2015 y la guía del 2020, que es la actualizada. Como vemos, esta es la cadena de supervivencia en los adultos, ¿ya? Aquí muestra la cadena paso a paso, ¿no? De manera secuencial, de cómo se debe realizar la reanimación, ¿no? Si es en caso de paros cardíacos intrahospitalarios o si es extrahospitalario. Vemos que en la guía pasada, ¿no? Solamente eran 5 eslabones, mientras que la actualizada, como se observa, son 6 eslabones. Y aquí la que se ha agregado tanto en la intra como en la extrahospitalario ha sido el eslabón de recuperación. Y ahí vamos a también desarrollar qué es lo que se hace en este eslabón, ¿no? Entonces, en la anterior, ¿cómo era? Era igual, solamente acá se añadió la de recuperación y de igual manera en la extrahospitalaria. Vamos a ver cuáles son los escalones. Tienen que hacerse de manera secuencial, ¿ya? Que también puede ser pregunta, ¿no? Les colocan cuál es el cuarto eslabón en una parada, ¿no? De manera intrahospitalaria. Y ustedes tienen que tenerlo claro, ¿no? De memoria. Entonces, en casos de paradas cardíacas intrahospitalarias, lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento y la prevención temprana. Es decir, un paciente que ya está internado, está en el hospital, tenemos que nosotros, por eso es la importancia de realizarle sus evaluaciones, ¿no? Sus chequeos siempre para ver cómo está evolucionando el paciente, porque tiene algún riesgo de tener esta parada cardiorrespiratoria. Entonces, es muy importante realizar la prevención y el reconocimiento si es que el paciente tiene riesgo de tener una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y de la misma manera, teniendo o reconociendo estos tipos de pacientes, podemos tener todas las medidas o todo el equipamiento necesario a la mano, ¿no? Luego tenemos el segundo eslabón, que es la activación de la respuesta a emergencias, ¿no? Se llama o se hace la activación de llamado más que todo a todo el profesional o todo el equipo médico que está capacitado para realizar la reanimación, ¿no? Todas las medidas de reanimación.
Luego acá ya se realiza en el tercer eslabón el RCP de alta calidad propiamente dicha. En el cuarto eslabón se hace el uso del DEA, ¿no? O de la desfibrilación, siempre y cuando sea un pulso desfibrilable, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el algoritmo. El quinto eslabón son los cuidados post-paro cardíaco y el sexto eslabón es el que se ha añadido, ¿no? Que es el eslabón de la recuperación del paciente. Si estamos frente a una parada cardíaca de manera extrahospitalaria, lo primero que tenemos que hacer y que cambia, ¿no? Entre intra o extra, lo primero que se hace es la activación de la respuesta a emergencias, ¿no? Pero previamente a ello, o esto también incluye más que todo, en primer lugar, si estamos fuera, ¿no? En la calle, en un centro comercial, etcétera, fuera de un establecimiento de salud, lo primero que tenemos que hacer y priorizar ante un paciente que no lo hemos tendido, ¿no? En el piso, es primero ver, observar la zona, observar el ambiente en donde nosotros nos encontramos, porque lo que menos queremos es tener dos heridos, ¿no? Tanto el reanimador como ya la víctima. Entonces tenemos que salvaguardarnos a nosotros y también a la víctima. Ya tenemos que ver qué tan seguro es la zona. Entonces lo primero que se hace siempre es ver la zona, ver el ambiente seguro para poder realizar estas maniobras. Una vez que tenemos que la zona está segura, recién vamos a activar la respuesta de emergencia. Ya, siempre y cuando lo primero que se hace, ¿no? Es ver si el paciente está consciente, ¿no? Se le toca al paciente, ¿no? Se le hace el llamado, ¿no? De manera verbal al paciente, y si no responde, se activa la respuesta de emergencia. Se activa la respuesta de emergencia, ¿no? Se llama o a una persona que esté, no sé, cerca, se le dice que llama a la ambulancia para que pueda venir, ¿no? Y mientras tanto, como les mencionaba, se hace lo que es ganar tiempo, ¿no? Realizando el RCP de alta calidad. Ya, ese es el segundo eslabón, RCP de alta calidad. El tercer eslabón viene a ser la desfibrilación, siempre y cuando tengamos a la mano, ¿no? El desfibrilador. El cuarto eslabón va a ser ya el soporte vital avanzado, en donde ya el paciente va a tener toda la atención necesaria para realizar esta reanimación, ¿no? Acá incluye ya lo que son las medidas de soporte vital propiamente dicha de avanzados, ¿no? Medicamentos, intubación, una vez que ya el paciente está ya en el establecimiento de salud. Y el cuarto eslabón ya también son, al igual que el intrahospitalario, ¿no? Son los cuidados post-paro cardíaco y finalmente el que se agregó, que es la recuperación. Ahora vamos a ver entonces los algoritmos, pero quise colocar esta diapositiva para que ustedes tengan en cuenta siempre la importancia de hacer un reconocimiento precoz, ¿ya? Del paciente y también del ambiente, ¿no? Antes de actuar, como dice acá, debemos tener la total seguridad de que tanto la víctima como nosotros, como reanimadores, estamos fuera de peligro. Es un punto clave el reconocimiento precoz y esto depende de la respuesta rápida que podamos tener. Tenemos que asegurar la escena, reconocer la parada cardiorrespiratoria y activar el sistema de emergencia. Y una vez que hemos activado el sistema de emergencia, eso es ya de manera extrahospitalaria, ¿no? Iniciamos el RCP básico, ¿no? En donde lo que se busca es ganar tiempo y mejorar el pronóstico del paciente, ¿ya? Bueno, llamamos al SAMU, los bomberos, ¿no? Para la activación del sistema de emergencia. Y acá vamos a comenzar ya con el algoritmo y quiero que presten mucha atención porque esto es muy importante. Y de acá, de este algoritmo y de las siguientes, del soporte vital avanzado, suelen sacar preguntas siempre. Así que estén atentos, chicos. Este es el algoritmo de paro cardíaco en adultos para profesionales de la salud que proporciona el soporte vital básico. Ya este es del 2015, pero la 2020 es la misma. Solamente ha cambiado los eslabones de la cadena de supervivencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya les he mencionado, es confirmar, estar seguros que es un ambiente o la escena es segura. ¿Ya? Luego vamos a ver si el paciente no responde. Tenemos que pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca. ¿Para qué? Para que activen el sistema de respuesta a emergencias a través de un sistema móvil. ¿Ya? Porque es lo que usualmente las personas no tienen, ¿no? El medio de comunicación, ¿no? El celular para que llamen a la ambulancia y obtener un DEA, si es que se puede, ¿no? Obtener este desfibrilador y el equipo para emergencia o enviar a otra persona para que lo traiga. Ahora, vamos a comprobar si la víctima no respira o solamente boquea, jadea y también vamos a comprobar el pulso al mismo tiempo. Es decir, una vez que ya hemos llamado, ¿no? Activado el sistema de emergencia y todo, vamos a proceder a ver si el paciente respira y si el paciente tiene pulso.
¿ya? Si el paciente no respira o tiene una respiración anormal o como que jadea, boquea, eso también se considera como ausencia de respiración, ¿ya chicos? Eh, y bueno, el pulso se toma a la mano, ¿no? Perdón, al mismo tiempo. ¿En dónde? El pulso carotidio, ¿ya chicos? Entonces, se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos. Eso es muy importante porque lo que se recomienda o como está establecido es que no tenemos que extendernos más de 10 segundos en tomar el pulso. Ya tienen que ser menos de 10 segundos de toma de pulso. Ya entonces, tenemos tres situaciones. Si el paciente respira normal y hay pulso, entonces el paciente está con pulso y respiración. Entonces debemos controlar al paciente, estar checándolo, ¿no? Hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. No se hace nada más que observar al paciente, ¿no? Tenemos la situación en que sí hay pulso, pero no hay respiración o no respira con normalidad. ¿Ya? Entonces, si hay pulso pero no respira con normalidad, vamos a proporcionar al paciente ventilación de rescate. ¿De qué manera? Se hace una ventilación cada 5 a 6 segundos o también lo mismo, o sea, es un equivalente a realizar 10 a 12 ventilaciones por minuto. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, este dato. Ya también he visto que han preguntado. Te ponen el caso, ¿no? El paciente que tiene pulso, pero no respira con normalidad. ¿Qué se procede a realizar? Lo primero que se procede a realizar es proporcionarle la ventilación al paciente. ¿De qué manera? Una ventilación cada 5 a 6 segundos, o también te pueden poner como clave 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿no? Porque es su equivalente. Y bueno, luego vamos a proceder a activar el sistema de respuesta a emergencia, si no se ha hecho antes, al cabo de 2 minutos, continuar con la ventilación de rescate y comprobar el pulso cada 2 minutos aproximadamente. O sea, cada 2 minutos se comprueba el pulso. Si no hay pulso, o sea, o sea, acá teníamos pulso y no respiración, pero si hemos estado comprobando cada 2 minutos el pulso, porque es muy importante que, no quiere decir que ya yo palpo el pulso o sea, en un primer momento y ya no vuelvo a palpar el pulso, eso no. Tenemos que estar controlando al paciente siempre, ya cada 2 minutos, en este caso, controlar el pulso del paciente, pulso y ventilación. Si hemos comprobado en estos 2 minutos de toma de pulso y que a la siguiente no hay pulso, ya vamos a iniciar entonces, en este caso, con la RCP. Ya, y acá nos vamos en esta parte, ¿no? Y bueno, si entonces tenemos la situación en que no tiene respiración o solo jadea o boquea, que es lo mismo, ¿no? O sea, no tiene una respiración normal y tampoco tiene pulso, o sea, es una parada cardiorrespiratoria, pero acá eso sería una parada respiratoria nada más, ¿ya? Acá tenemos la situación en que ya el paciente está en una parada cardiorrespiratoria, lo que tenemos que hacer es, entonces, en todos los escenarios se activa el sistema de emergencias o la asistencia y se busca un DEA y equipo de emergencia o se pide que alguien lo traiga, eso es en todos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar los ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Utilizar el DEA tan pronto sea posible o tan pronto lo tengamos a la mano. Pero mientras tanto, si es que no tenemos el DEA, no quiere decir que vamos a esperar a que llegue el DEA. Tenemos que seguir con la reanimación, las 30 compresiones, las 2 ventilaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá la importancia. Ya, ahorita lo vamos a mencionar esto. ¿Cuál es la importancia de realizar estas maniobras? Ya, así tengamos o no el DEA. ¿Ya? Una vez que llega el DEA, lo que primero que tenemos que realizar es comprobar el ritmo, si es un ritmo desfibrilable o si no lo es, ¿ya? Si es desfibrilable, tenemos que administrarle una descarga, reanudar nuevamente la RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos, ¿no? Hasta que lo indique el DEA, porque el DEA, como es automático, tenemos que seguir las indicaciones que nos menciona el DEA, ¿ya? Entonces, continuar hasta que le sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima ya comience a moverse. Si es un ritmo no desfibrilable, tenemos que reanudar con la RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos y bueno, continuar hasta que le sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o también la víctima comience a moverse, ¿no? Eso lo vamos a ver en un algoritmo más desarrollado en la siguiente diapositiva. Ya, pero acá lo que quería recalcarles la importancia de realizarle la RCP teniendo o no el desfibrilador. Obviamente que si tenemos el desfibrilador a la mano vamos a ver cuál es el porcentaje de supervivencia del paciente, ¿no? Pero miren acá dice, la importancia de la cadena de supervivencia. Sin tratamiento o con una desfibrilación tardía, el porcentaje de supervivencia del paciente es el 2%.
Si realizamos la RCP rápida y la desfibrilación de manera tardía, con esta RCP rápida igual tenemos un más porcentaje de supervivencia, un 8%. Si tenemos una RCP rápida y una desfibrilación rápida, miren cuánto porcentaje de supervivencia tenemos en el paciente, un 20%. Y si tenemos una RCP rápida, desfibrilación rápida y los cuidados intensivos que son intrahospitalarios, todo esto completo, ¿no? Tiene una supervivencia de un 30 a un 40%. Entonces, es muy importante ganar tiempo y sobre todo realizar todo de manera muy rápida, muy precoz, ¿no? Tanto la RCP como también el uso del desfibrilador. Bueno, entonces, una vez más les menciono, ¿no? Primero reconocer la escena, verificar que el área sea segura para la víctima y el rescatador. Y esta frase es muy importante, ¿no? El rescatador nunca debe ser rescatado. Las recomendaciones para un reconocimiento de arresto cardíaco. Esto también es muy importante, ¿no? Si la víctima está inconsciente, si no responde con respiración ausente o anormal, solo jadeante, el rescatador debe asumir que la víctima está en un paro cardíaco, ¿ya? Perdón, acá debería de ser un paro respiratorio, ¿ya? Porque acá no tiene respirada, o sea, está inconsciente, no responde con respiración ausente o anormal, ¿ya? Es paro respiratorio. Si la paciente o la víctima está inconsciente, no responde con respiración ausente normal y el rescatador debe comprobar el pulso no más de 10 segundos, si no se siente el pulso definido, debe asumirse que la víctima está en paro cardíaco. Y si no tiene paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Porque tampoco no tiene una buena respiración. ¿Ya, chicos? Entonces, está, como les mencionaba en ese algoritmo, ¿no? En la posibilidad que el paciente o en el escenario que el paciente tenga ambos, respiración o pulso. Otro escenario en donde el paciente está en una parada respiratoria, que tiene pulso pero no respira o tiene una respiración anormal, o el último escenario en donde el paciente ya está en una parada cardiorrespiratoria, que no respira con normalidad y tampoco tiene pulso. ¿Ya? Esos son los tres escenarios y hay que saber cómo actuar. ¿Ya? Entonces vamos a ver y hablar acerca de la RCP de calidad. Para ello es muy importante saber, ¿no? Las propiedades, cuáles son las características de esta reanimación que tenemos que realizar al paciente. Entonces, para evaluar la circulación, ¿no? del pulso, lo que se palpa es el pulso carotidio, como les mencionaba, no más de 10 segundos, y si no se percibe este pulso, se inicia la RCP. El rescatador debe dar 5 ciclos. Este ciclo involucra 30 compresiones, 2 ventilaciones al término de las 30 compresiones, ¿no? Y se tiene que hacer estos 5 ciclos y estos 5 ciclos equivalen a 2 minutos. Es por ello que terminado estos 5 ciclos se vuelve a palpar el pulso, ¿no? Porque esto equivale a 2 minutos y como yo les mencionaba, se palpaba nuevamente el pulso cada 2 minutos. Ya esa es la explicación, ¿no? Porque se acaba de realizar las compresiones y ventilaciones y recién vamos a chequear el pulso. Ya no es que se interrumpe este ciclo, ¿ah? Se tiene que terminar el ciclo y recién vamos a verificar el pulso nuevamente en cada 2 minutos. Entonces, al término de los 5 ciclos se busca la presencia del pulso, los rescatadores se intercambian cada 2 minutos y la RCP básica debe darse por 10 minutos. ¿Ya? Bueno, es muy importante estos 5 aspectos claves que lo vamos a mencionar en esta parte, tanto la frecuencia, la profundidad, la reexpansión es muy importante, que, o sea, este punto o este aspecto de reexpansión quiere decir que tenemos que realizar las compresiones, ¿no? Y también debemos permitir la reexpansión, es decir, quitar, ¿no? nuestras manos para que el paciente o el diafragma, el tórax del paciente pueda reexpandirse. ¿Ya? Este aspecto es muy importante, tienen que ser ininterrumpidos en cuanto al ciclo, ¿no? Y bueno, la ventilación, cómo realizamos la ventilación también es muy importante, que lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, como dice acá, se debe comprimir fuerte, rápido, a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. La profundidad de la compresión es de 2 a 4 pulgadas, lo que equivale a 5 a 6 centímetros en adultos. Debemos permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Debemos minimizar las interrupciones en RCP. El cambio de posición de reanimadores cada 2 minutos es lo recomendable para evitar fatiga siempre y cuando se cuente con el personal, ¿no? entrenado. Si es que no, obviamente va a ser más dificultoso para el reanimador, sobre todo porque esto es muy agotador.
Y bueno, no se debe ventilar excesivamente por riesgo que pueda tener, ¿no?, algún colapso pulmonar. Ahora, bueno, acá también, ¿no?, la profundidad es 6 a 5 centímetros, el uso de 2 manos con frecuencia de 100 a 120 por minuto y los ciclos de 30 a 2, 5 ciclos o 2 minutos cada 5 ciclos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vamos a aperturar, ¿no?, en cuanto a la vía aérea. Lo que se recomienda es la tracción mandibular inferior, ¿ya? Y vamos a ver cómo vamos a realizar las respiraciones, ¿no? Tras las 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones de 1 segundo y con el volumen normal del reanimador, y rápidamente debemos volver a realizar las compresiones. Deben ser ininterrumpidas por cada 5 ciclos o cada 2 minutos. ¿Ya, chicos? Y las recomendaciones para este soporte vital básico. Ya, los reanimadores deben realizar estas compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Deben comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros, o lo que equivale a 2 pulgadas. Permitir la descompresión torácica completa después de cada compresión. Reducir al mínimo las pausas de las compresiones. Ventilar adecuadamente. 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo y asegurándonos de que se produzca una elevación torácica. Los reanimadores, ¿qué es lo que no deben hacer? Todo lo contrario, ¿no? Comprimir a una frecuencia menor a 100 o mayor a 120, comprimir a una profundidad menor a 5 o superior a 6. No debemos apoyarnos en el pecho entre compresiones, debemos permitir la reexpansión torácica, ¿ya? Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos, no debemos hacer ello. Y proporcionar demasiada ventilación, no, porque son demasiadas ventilaciones o ventilaciones excesivamente fuertes que puede ser más que todo perjudicial al paciente. Ahora, en cuanto a la desfibrilación precoz, ¿qué tenemos en cuanto a lo que es el DEA, ¿no? Esta desfibrilación se usa en casos de ritmos de paro choqueables. El ritmo inicial más frecuente de PCR presenciado va a ser la fibrilación ventricular, seguido de la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cuáles son los ritmos choqueables para lo cual está indicado la desfibrilación? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Los ritmos no choqueables, es decir, que no está indicado la desfibrilación, ¿no? ¿Cuáles son? La actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. El tratamiento más efectivo es la terapia eléctrica, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos? ¿No? Hay 2 tipos de desfibriladores externos, tanto el automático, que es el que tenemos o que se usa con mayor frecuencia, y los manuales. Recordar que todos estos desfibriladores externos automáticos tienen en común tanto el botón de encendido, la voz de órdenes que nos va a decir que debemos realizar cada paso a paso, y el botón de descarga y las almohadillas que se colocan al paciente, ¿no?, o los parches que se colocan en el paciente. ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, debemos cerciorarnos de que el paciente no esté mojado. Una vez que nos cercioremos de ello, debemos encender el desfibrilador automático externo. Debemos preparar el área del pecho, colocar los parches, hacer que el DEA realice un análisis de la víctima, ¿no?, y seguir sus instrucciones. Aplicarle una descarga eléctrica a la víctima si lo necesita, y bueno, se sigue realizando siempre la RCP a la par con la desfibrilación. Ahora, bueno, entonces en cuanto a lo que debemos realizar del paciente, en cuanto a la vía aérea, es mantener la vía aérea abierta en un paciente inconsciente, considerar la vía aérea avanzada, y un monitoreo de la vía aérea avanzada si se coloca con capnografía cuantitativa, ¿no? En cuanto a las respiraciones, ventilaciones, ¿no?, en una parada cardiorrespiratoria se debe realizar o dar oxígeno al 100% con la finalidad de mantener una saturación de oxígeno mayor o igual a 94%. Debemos siempre evaluar la ventilación efectiva con capnografía. Lo normal es que esté en 10 a 20 milímetros de mercurio, y no debemos